A nosotros no nos ven. No. Ah, perfecto. A usted sí. A mí sí. Ah, sí, está prendida la cámara. Ah, eso, justo para allá iba la pregunta. O sea que no podemos usar el pizarrón. Sí, solo se mueve la cámara. Ah, perfecto. O el pizarrón se mueve. Ok, sí, no, solo para saber, porque igual mi hermana me había contado una experiencia que tuvo que se salía de cuadro. Quería no pasara eso. Bueno, esto es otra cosa. El electro, a veces uno llega al hospital y viene la gente y les dice, oh, ¿cómo ha avanzado la medicina, doctor, con estos estudios tan nuevos? Cuando en realidad, o sea, estamos hablando de que este estudio ya casi va a cumplir 100 años. Entonces, nuevo, ¿no? Incluso a veces les preguntamos, por ejemplo, a veces les pregunto a sus compañeros cuando vienen los internitos y me ayudan con los electros y eso, pues normalmente platicamos sobre el tema y les digo, bueno, ¿para qué sirve? Es más, ¿para qué sirve? Doctor. Pues es que yo tenía entendido que sirve este estudio para revisar las conexiones eléctricas, las conexiones eléctricas de la corteza. Sí, pero si tú empiezas a hablar de conexiones eléctricas, Actividad eléctrica. te vas a meter en problemas. Actividad eléctrica está mucho mejor. Perfecto. De la corteza, sí, de la corteza en términos generales, pero principalmente o fundamentalmente de la corteza. Pero, por ejemplo, cuando estamos en sueño, registramos actividades subcorteza. Entonces, la actividad eléctrica del cerebro y ya no te metes en problemas. Pero, ¿para qué sirve? O sea, ¿qué indicaciones tiene el estudio? ¿A qué paciente le vas a pedir el estudio? Ah, bueno, se piden en la sospecha de algún trastorno, por ejemplo, ya sea del sueño convulsivo, para trastornos Convulsiva, psiquiátricos. ok. Epilepsia, ¿qué más? Bueno, tenía para epilepsias, convulsivos, incluso para detectar algún tumor, demencias, trastornos. Justo para allá iba. Si quieres detectar un tumor, le tomas una tomografía, le tomas una resonancia, sobre todo una resonancia. O sea, ya en estas épocas del 2021, si tú quieres detectar una lesión estructural, por supuesto que le tienes una resonancia, ¿no? Pero hace 50 años que no había resonadores, el electro servía para detectar lesiones estructurales. Entonces, justo era el punto al que quería llegar. El electro sirve para muchas cosas y nos puede ayudar en muchas patologías. Ahorita vamos a hablar un poquito más de lo que estábamos hablando con su compañero, pero justo eso, o sea, antes, cuando no había esa tecnología, el electro nos daba esa idea para poder sospechar una lesión estructural, pero el electro no te decía si era tumor, sangrado, infarto, malformación, edema, o sea, no había forma de saberlo. Pero bueno, pues era la herramienta con la que se contaba. Entonces, esta herramienta ha ido evolucionando desde hace mucho tiempo, desde que Hans Berger, que por cierto era psiquiatra, o sea, no era ni neurólogo ni neurocirujano, era psiquiatra, y él como que esperaba ver un poquito más de lo que en realidad se alcanzó a ver y mucho más en esa época, pero estamos hablando de un estudio ya con bastante historia. Y el doctor Teodoro Flores Covarrubias, quien por cierto es papá de otro neurofisiólogo, doctor Teodoro Flores, fue el primero en hacer, él sí era neurólogo, y él fue a un congreso en Alemania, donde Hans Berger presenta su invento, y el doctor Teodoro Flores regresa a México y con cables de plancha y cosas así como mucho más, pues sencilla, él arma su primer electro y lo hace, ¿no? El primer electro, digamos, en Latinoamérica, pues se hizo en México. Y pues ya cuando se empiezan a comercializar un poquito los equipos, el doctor Hernández Varela compra el primer equipo, se lo trae aquí a México y lo echa a andar, ¿no? El doctor Pedro Ortiz Estrada, era el primer neurofisiólogo, estuvo en el ABC, que es y siempre ha sido el hospital, el mejor hospital, digamos, por ejemplo, ahorita es el mejor hospital de Latinoamérica, es un hospital privado, bastante más. Y este era el electro, o sea, estamos hablando de un estudio, de un equipo de transistores, así bastante como de película del santo, ¿no? Pero, pues con ese se registraba, y sí que se registraba la actividad, ¿no? Aquí lo vemos. Pero ya a partir de los 80s, que empieza a llegar la era digital, la señal analógica se convierte en señal digital y es susceptible de ser analizada por medio de las computadoras, lo cual además es una maravilla desde muchos puntos de vista.
Pero sobre todo para nosotros que vemos electroencefalograma, pues esto abre todo un mundo de posibilidades, ¿no? Porque la señal que ya registraste, la puedes volver a ver, la puedes regresar, la puedes ampliar, disminuir, filtrar, cambiar el montaje, puedes hacer un montón de cosas con la señal que ya grabaste, que se llama la señal cruda o señal en RAW. Entonces, sí es un cambio dramático a partir de que llega la era digital. Y es increíble que a estas alturas de la vida todavía haya instituciones donde usan electros analógicos, ¿no? Electros así de aguja. En esos electros de aguja se usaba papel milimétrico, como el que se usa para los electrocardiogramas, nada más que más grande. Entonces se doblaba en unos como acordeones gigantes. A mí todavía me tocó verlo de estudiante. Entonces le dabas vuelta así y veías la página. Y una página traía 10 segundos, una página del electro. Entonces esa página del electro, que eran 10 segundos, ahora cuando tú lo ves en digital, lo ves en una pantalla. Entonces ves una pantalla y en la pantalla, a esa velocidad, que son 30 milímetros por segundo, tú lo ves y entonces tú ves 10 segundos por pantalla. Entonces a esa pantalla o a esa página que veíamos antes se le llama época. Entonces cuando tú analizas una vista de un electroencefalograma, estamos hablando de una época y una época habitualmente tiene 10 segundos. Pero bueno, este es el electrodigital. Entonces vamos a ver de dónde sale esto, ¿no? Esto ustedes ya lo saben. O sea, que las células tienen una membrana, que la membrana está polarizada, que hay una carga de iones de un lado, del otro, y que se equilibra, ¿no? Entonces, cuando se estimula la neurona, cambia la polaridad, entra sodio, sale potasio, y se genera el potencial de acción. Todo eso ya lo tienen bien masticado, ¿verdad? Y de neurona ya hablamos la clase pasada, entonces no hay mucho más que decir acerca de esa parte. Lo que sí tenemos que tener bien presente, pues es que estas neuronas se despolarizan y repolarizan a través de canales iónicos. Sobre todo estamos hablando de las neuronas de la quinta capa, de células bebés. ¿Por qué? Porque son las más grandes. O sea, su compañero decía, estamos registrando la actividad eléctrica de la corteza cerebral. Es correcto. O sea, fundamentalmente estamos hablando de eso. Y es más, si yo dijera de la corteza, concretamente los potenciales posinápticos de las neuronas de la quinta capa, porque es lo que más hay, no porque es lo único que haya, pero sí es la señal más grande y la señal que generalmente estamos registrando. ¿Sí me voy dando a entender? Chicos de Zoom, ¿se escucha bien cuando hablo? Yo siento raro, incluso siento el eco, no sé si se escucha. ¿Cómo sé si ellos hablan? ¿Ustedes tienen el chat ahí en la computadora? Yo escucho ¿No? un poquito, así como que un poquito levemente eco, pero sí se alcanza a entender lo que dice el profe. Muchas gracias. ¿Cómo? O sea, es que está atrás el micrófono. Ah, ok. Bueno, podemos tener el micrófono. ¿Se escucha mejor aquí? Sí, se escucha muchísimo Sí, mejor. doctor. Me imagino. Muchas gracias. Perfecto. De todos modos, no hemos dicho nada que sea especialmente importante, así que no se preocupen. Entonces, hablamos de que las neuronas tienen este proceso de despolarización y repolarización, ¿no? Y eso ya lo saben. La ley del todo o nada, cómo se van comunicando, eso ya lo saben. Ahora, lo que necesitamos es hablar de potenciales de campo. ¿Alguien sabe lo que es eso? ¿O alguien se imagina qué es eso? ¿No? Exactamente, un área más grande implica un número más grande de neuronas y por lo tanto un número mayor de iones o de moléculas que generan una carga y que es susceptible de ser captada por los electrodos. Entonces no vamos a captar los potenciales de una única neurona, ni de dos ni de tres, sino vamos a captar los potenciales de un grupo de neuronas, de un campo, de un espacio. Entonces, cuando hablamos de potenciales de campo, justamente nos referimos a eso, ¿no? O sea, hay la repolarización, la despolarización de una neurona, pero cuando estamos hablando de muchas neuronas juntas, el campo es mayor y eso es lo que captamos con nuestro electrodo, ¿sale? Bueno, es realmente difícil sin saber qué diapositiva tengo, pero bueno. Y entonces estos potenciales de campo es lo que estamos registrando. Entonces estamos registrando el potencial de campo extracelular. Obviamente, o sea, no podemos registrar adentro de la neurona. Estaríamos registrando, además de muy poquitito, no sería significativo para efectos de la actividad cerebral.
Entonces, no estamos registrando la actividad adentro de las neuronas, estamos registrando la actividad afuera de las neuronas. Y eso es importante porque en neurofisiología, cuando hablamos de negatividad o electronegatividad, la onda va para arriba. Y cuando hablamos de positividad, la onda va para abajo. Entonces, ¿por qué? Pues por eso, porque estamos registrando los potenciales de campo extracelular. O sea, no estamos hablando de adentro de las neuronas. Pero hablando de actividad eléctrica cerebral, bueno, una mayor electronegatividad implica una mayor actividad neuronal. ¿Sí me voy dando a entender? Perfecto. Cuando nosotros registramos con el electrodo no está sobre la neurona ni sobre el campo. El electrodo está sobre el cuero cabelludo. Y para poder pasar la señal tiene que atravesar las meninges, el líquido cefalorraquídeo, el tejido graso, la piel e incluso la grasa y células muertas que podamos tener arriba de la piel. Por eso, para nosotros conectar un electro necesitamos limpiar bien. De hecho, usamos una pasta que se llama Nuprep, que es una pasta abrasiva, algo parecido a lo que usan cuando hacen los peelings, que lo que hace es eliminar todas estas pues grasas, células muertas que deben estar normalmente en la piel, pero que nosotros la quitamos para obtener una menor impedancia. ¿Me pueden decir qué es impedancia? Interferencia entre lo que se va a captar y lo que no se capta. Sí, en términos generales eso es perfectamente correcto, pero ¿alguien me puede dar una definición un poquito más física? ¿No? Bueno, en neurofisiología y sobre todo en electroencefalograma siempre tenemos que tener buenas impedancias. Impedancia, el concepto es la resistencia que opone un cuerpo al paso de energía a través de él. Esto significa que si yo le paso energía a un cuerpo, este cuerpo tiene que ser tiene que ser buen conductor. Entonces, si no conduce la energía, pues no estamos registrando nada. Entonces, si la impedancia es la resistencia, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Que necesitamos impedancias altas o impedancias bajas? Bajas. Entonces, la impedancia se mide en unas unidades que se llaman ohms, que tiene que ver con un número de electrodos, de electrones que van pasando, etcétera. Pero para efectos prácticos necesito que recuerden que un buen electro tiene que tener todos sus electrodos con impedancias por abajo de, clínicamente de 10 kiloohms, pero idealmente menos de 5 kiloohms. Y si ustedes ven los reportes de los electros que hacemos aquí en el hospital, verán que todos los hacemos con impedancias por abajo de 5 kiloohms, que es lo ideal y es lo mejor para investigación. Y además tenemos que pasar una cosa que se llama efecto volumen conductor. Es decir, que todas estas estructuras que tienen que atravesar la señal para poder ser captada por los electrodos pueden de algún modo modificar la dirección de este electrón. Porque recuerden que finalmente estamos registrando electrones, ¿no? O sea, electrones que se mueven. Entonces, lo que trato de decir con todo esto es que no porque un electrodo esté puesto en la región temporal y nosotros estemos captando tal o cual actividad, significa que a fuerza esa actividad proviene del lóbulo temporal. O sea, esa actividad se proyecta en el lóbulo temporal, pero no necesariamente proviene de ahí. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que quiero que vean es una cosa que se llama sincronía, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos una neurona que empieza a despolarizarse, es como cuando estamos en el estadio y todo el mundo grita gol, ¿no? O sea, cuando alguien grita, por ejemplo, yo estoy hablando aquí y por muy fuerte que esté hablando, estaré hablando a 50, 60 decibeles y eso ya suponiendo que estoy levantando la voz, que yo creo que sí. Pero cuando tú estás afuera del Estadio Azteca y la selección mexicana grita gol, lo puedes escuchar a 1 o 2 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente gritando gol. Y esto genera una cosa que en física se llama interferencia de onda constructiva. O sea, tu grito se suma al mío y se hace un grito más grande. Y así sucesivamente. Lo mismo pasa con las neuronas. Entonces, entre más neuronas estén despolarizándose al mismo tiempo, mayor será la energía que vamos a captar en los potenciales de campo. ¿Sí me voy dando a entender? No es difícil. En realidad todo tiene cierta lógica. Bueno, cuando hablamos en neurofisiología,
siempre hablamos de generadores. O sea, todo lo que nosotros registramos, potenciales auditivos, potenciales somatosensoriales, electroencefalograma, electromiografía, todo viene de algún lado. O sea, todo es señal eléctrica y todas esas señales eléctricas vienen de algún lado. Entonces, ¿cuáles son los generadores de la actividad del electroencefalograma? Generalmente son los potenciales de campo de la quinta capa de células de Betz. Pero, por ejemplo, cuando estamos dormidos, los generadores son subcorticales, ¿no? Porque ahí están, digamos, en el tálamo, está el marcapaso cerebral y desde ahí podemos ir viendo cómo se va marcando el ritmo cerebral e incluso algunas estructuras más profundas, cuando estamos en sueños, se pueden ver en la línea media. Y en la línea media, o sea, los electrodos que están sobre la línea media, evidentemente no están sobre la corteza, porque aquí en la línea media no hay corteza, ¿o sí? ¿Qué hay? La cisura interhemisférica, ¿no? Y si tú te asomas allá abajo, digamos que tú estás aquí arriba del cerebro, te paras en la cisura interhemisférica, y aquí ¿qué hay? El cuerpo calloso, exactamente. Y si tú lo abres, ¿qué hay más adentro? El sistema ventricular, correcto, sí. ¿Y más adentro? Tálamo y abajo tallo cerebral, exactamente. Entonces, tal cual así. Perfecto, me da gusto que estamos en sintonía. Bueno, y les decía que el marcapaso del cerebro está en el tálamo. Cuando hablamos de marcapaso nos referimos a que la actividad en la corteza es cíclica, o sea, aumenta y disminuye, lo cual no podría ser de otra manera, como dice la canción. No podría ser de otra manera, ¿por qué? Porque la neurona se despolariza y llega a un punto en que ya no puede ser despolarizada en la meseta y luego se repolariza, o sea, no puede irse a ningún otro lado. O sea, o aumenta o disminuye, no hay más. Y dado que lo tiene que hacer, pues vamos haciendo ciclos, ¿no? O sea, aumenta, regresa, aumenta, regresa. Y esto, así de sencillo como se escucha, es la base de cuando hablamos del ritmo cerebral o de los ritmos cerebrales. Y ahorita van a ver por qué. Pero bueno, entonces decíamos que el marcapaso cerebral está en el tálamo. Eso es básicamente el concepto que tienen que tener presente. Entonces el tálamo le va dando, digamos, el ritmo a la despolarización y repolarización de las neuronas, de la corteza cerebral, que es la que nosotros captamos. Entonces nosotros captamos las variaciones cíclicas de los potenciales de campo extracelular o de los potenciales posinápticos de las neuronas de la corteza cerebral. Y es lo que vemos ahí. Entonces aquí podemos ver en la gráfica, ¿no? O sea, está la corteza, está el electrodo. Este se supone que es un electrodo, no importa lo que parezca. Este es un preamplificador, porque claro, la hice yo, ¿va? Y esto va a la computadora y nosotros lo captamos así como onditas, ¿no? Entonces voy a dejar el micrófono un poquito acá. ¿Tienen un plumón? Necesito un voluntario. Lo que necesito que hagamos, o bueno, dos voluntarios. Melissa. Muy bien, dígame. ¿Cómo te llamas después? Salvador. Salvador. Mira, cuando yo te diga, tú me vas a ayudar a mover el pizarro. ¿Vale? Pero ahorita te digo, lo vamos a mover de forma constante, así despacito. Bueno, entonces, les decía que estas son variaciones en la mecánica, o sea, en la energía que va desprendiendo los grupos de neuronas, ¿no? Pero nosotros, pues no podemos verlo así tridimensionalmente porque ¿cómo lo ponemos en papel? Lo que podemos hacer es una gráfica, ¿no? Entonces vamos a suponer que esta es una gráfica de voltaje, ¿no? Entonces estos son microvolts. Ay, qué feo está este promo, no hay uno más bonito. ¿Eres el bueno? Chicos que nos ven en Zoom, ¿sí se ve el pizarro? Sí, doctor. ¿Comentaron? Entonces, estos son microvolts. Y lo que vamos a hacer es avanzar en el tiempo. Entonces, con este está bien, ¿eh? En realidad este ya pintó. No necesitamos mucho más, pero es bueno saber que lo podemos usar. Oh, por Dios, creo que ya moví esto, espero.
Ya. Entonces, vamos a ejemplificar cómo esta energía aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Tú lo vas a hacer con el plumón. Entonces, lo que vamos a hacer es que aumenta, disminuye, ¿sale? Nada más hacia arriba y hacia abajo. Tú no tienes permiso de moverte hacia ningún lado. Vamos a hacer hacia arriba y hacia abajo. Ahí. No avances. No, en ningún lugar. Justo de eso se trata. Ahora tú vas a mover el pizarrón. Ayúdame. Y conforme va avanzando el tiempo, esta gráfica va generando esas onditas. Ya. De ahí sale la gráfica así, pero en realidad nosotros lo estamos haciendo en tercera dimensión. ¿Sí me voy dando a entender? De ahí salen estas onditas. Yo pasé mucho tiempo cuando era niño tratando de entender por qué cuando hablábamos de ondas, yo veía ondas en las antenas como círculos concéntricos que se iban haciendo más y más grandes, y siempre las veía como ondas que subían y bajaban, y yo no entendía por qué. Y un día vi este ejemplo, así como lo acabamos de hacer en el pizarrón, y todo quedó más claro para mí. Espero que para ustedes también. Por eso vemos ondas, y por eso las ondas se ven así. Y estos son ciclos. ¿Sí se entiende por qué son ciclos? Ahora, si este tiempo que transcurrió lo dividimos en segundos, ¿cómo se llama a este número de ciclos? Ciclo sobre segundo. ¿Y esto cómo se llama? Hertz. Exactamente. Entonces, ciclos sobre segundo es igual a Hertz. Y eso es importante y lo vamos a ver más adelante. Ya, gracias. Pueden tomar asiento. Bueno, en neurofisiología siempre hablamos con electrodos. O sea, todo lo que nosotros registremos, llámese electroencefalograma, electromiografía, potenciales evocados, estudios de conducción nerviosa, polisomnografía, monitoreo transquirúrgico, lo que quieran, lo hacemos por medio de electrodos. Por eso hay quienes incluso nos llaman electrofisiólogos, lo cual está perfectamente mal, porque electrofisiología más bien es un fellow de cardiología, pero qué sé yo. Siempre usamos electrodos. Entonces, lo que vamos a captar, lo vamos a captar con un electrodo que se llama electrodo activo. Entonces, el electrodo va a captar el potencial de constelados, lo que sea, ¿no? Mi conexión de internet es inestable. Chicos, ¿de allá nos escuchan todavía? Sí, doctor. Excelente. Oh, por... Gracias. Nosotros cuando hablamos de neurofisiología siempre captamos con un electrodo. El electrodo va a captar el potencial eléctrico. Llámese electroencefalograma, electromiografía, potenciales evocados, lo que sea, ¿no? Pues cuando hablamos de electromiografía es el potencial de acción de unidad motora, eso lo van a ver al rato, espero. Y cuando hablamos de estudios de conducción nerviosa hablamos del potencial de acción motor compuesto o del potencial de acción nervioso sensitivo. Todos son potenciales. Y en el caso del electroencefalograma pues son potenciales de campo extracelular. Pero aquí el tema es que ese electrodo que está captando eso, no nada más capta el electroencefalograma o los potenciales de campo. Eso. El electrodo está captando el ruido eléctrico de todos los demás órganos del cuerpo. Está captando el latido cardíaco, por ejemplo. El latido cardíaco es una señal eléctrica bien grande. Es tan grande, si ya llevaron cardio, se acordarán que cuando tomas un electrocardiograma pones electrodos en los brazos y en las piernas. Así de grande es la señal del corazón, o sea, la señal eléctrica. Obviamente también llega acá. Capta el ruido de todas las máquinas que estén conectadas, el ruido de 60 Hz de la luz, todo, la señal de su celular, un montón de señales que generalmente son más grandes que la que estamos tratando de registrar, porque la que estamos tratando de registrar va en el orden de los microvolts. Y que seguramente, si las estuviéramos captando con ese electrodo nada más, pues no nos permitirían ver lo que estamos viendo. ¿Cómo las quitamos? ¿Cómo quitamos todas esas señales espurias, indeseadas, ese ruido eléctrico?
¿cómo nos deshacemos de él? ¿Cómo se les ocurre? ¿Alguna barrera? No, porque de todos modos lo estamos registrando al mismo tiempo. Por ejemplo, la señal del corazón, por muchas barreras que le pongas, esa va de adentro hacia afuera. Esa no la vas a quitar. Bueno, se puede hacer un filtrado de frecuencias, pero de todos modos, o sea, va a haber frecuencias que se te estén metiendo y que sean rítmicas y que de todos modos no vas a poder filtrar. En realidad la respuesta es mucho más sencilla. Lo que hacemos es poner un segundo electrodo cerquita del primero, que capte todo lo mismo que capta el primero, excepto lo que queremos registrar. Entonces el aparato hace la resta y nos quedamos con la señal. Está más fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo un estudio de conducción nerviosa y yo quiero registrar, los voy a dejar aquí abajo, muchachos, espero que se siga escuchando bien. Si yo quiero escuchar, yo quiero registrar la señal de mi nervio mediano, yo pongo un electrodo sobre el músculo que inerva el nervio mediano, en este caso el abductor pollicis brevis, ¿no? El abductor corto del pulgar. Pongo un electrodo aquí y le doy un toque, un estímulo eléctrico, capto el potencial, pero va a captar todo esto que les estoy diciendo. Entonces, para quitar esa señal, pongo un segundo electrodo aquí cerquita del pulgar, pero no sobre el músculo, sino hasta acá, sobre el tendón o ya fuera del músculo. El aparato hace la resta y entonces estos electrodos que están cerquita captan lo mismo en cuanto a ruido eléctrico, pero este está captando la señal del músculo y esta no. ¿Sí me voy dando a entender? Eso es muy importante. Entonces, este electrodo se llama activo y este electrodo se llama electrodo de referencia. ¿Sí? ¿Dudas de esto? Es importante para entender todo lo de electro, pero también todo lo de electromiografía, potenciales, etc. Bueno, entonces el equipo hace la resta y nos quedamos con el potencial. Pero también, como es una señal volada, ponemos un tercer electrodo que se llama de tierra para quitar la energía excedente. Pero bueno, para efectos de electroencefalograma no necesitan tomar en cuenta ese último electrodo. Entonces, cuando vemos electroencefalograma, todo el mundo, o sea, tú lo ves así y lo entiendes así, ¿no? Es así como de, oye, ¿qué es eso? ¿No? Pero no lo es. Lo que pasa es que nadie se los enseña. Y les enseñan, aunque sea por imitación, pero les enseñan que el electro es dificilísimo de leer. Que eso es solo para los neuros y que no es para los mortales y que lo que ponga el neurofisiólogo en el reporte, eso lo voy a transcribir en mi expediente y san se acabó. Y no es cierto. Cuando ustedes ven una radiografía, o sea, ustedes en el hospital piden una radiografía y el imagenólogo puede decir misa, pero ustedes agarran y ven la radiografía. Pero cuando pasan un electroencefalograma, agarran, copian y pegan la nota del neurofisiólogo porque a nadie le interesa saber ¿qué tal que me equivoqué de paciente? ¿Qué tal que estoy reportando el electro de un paciente que no es el de ustedes? Entonces, tienen que saber por lo menos lo más básico para poder decir, esto que están poniendo en el reporte significa esto. Y no es tan difícil. Les juro que no es tan difícil. Lo que pasa es que nadie se los enseña. Pero no es difícil. Pues vamos desde el principio. El electroencefalograma es el registro de la actividad eléctrica del cerebro obtenida a través de electrodos colocados en cuero cabelludo. Hasta ahí. Entonces, lo colocamos. ¿Dónde los colocamos? En las regiones de la cabeza correspondientes al Sistema Internacional 1020, que deben ya haber leído y estudiado, y lo vamos a explicar súper rápido por si a alguien no le quedó claro alguna cosa. Vamos a suponer que esta es la cabeza de un dude. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestra cinta métrica y le vamos a medir la cabeza. Desde aquí, desde el nacio hasta el ilion, la prominencia occipital. Y de aquí a acá vamos a decir que miden 30 centímetros, que es lo que miden la mayoría de las cabezas adultas. 30 centímetros. Y vamos a agarrar de conducto auditivo externo a conducto auditivo externo. Hay quien dice de trago a trago, pero el problema es que hay gente con implantación baja de pabellón auricular. Entonces yo, para no perdernos, conducto auditivo externo. Entonces, de oreja a oreja, y medimos. Y como esta es una cabeza muy redonda, pues mide otros 30 centímetros, ¿no? Y lo vamos a medir también hacia acá y hacia acá, ¿no? Entonces, de aquí a acá mide 30, de aquí a acá mide 30, y ahí donde se cruzan, o sea, a los 15, ahí va nuestro CZ, ¿no?
central, central. Porque C es central, ¿no? Dijimos P de parietal, P de temporal o de occipital. Ahí donde se cruzan es CZ. Y medimos porcentajes, 20%, 20%. Entonces, el 20% de 30, 6. Entonces, 6 centímetros para acá. Entonces, 6 centímetros hacia adelante está FZ, frontal central. Vamos para atrás. 6 centímetros para atrás, parietal, parietal central, PZ, ¿no? 6 centímetros para acá, central izquierdo. 6 para acá, central derecho, C4. Pues vamos hacia los lados. Entonces, 20% y luego medimos otros 6 centímetros, 20%, ¿no? Entonces, de CZ a C3 vamos a tener 6 centímetros, de C3 a T3 otros 6 centímetros. Y de T3 a nuestra referencia que medimos, que es el conducto auditivo externo, ¿cuántos centímetros vamos a tener? 3. ¿Sale? Exacto. Que es del 10%. 3. Perfecto. Entonces, 10 más 6 más 6 más 6 más 6 más 3. 30. Exacto. 100%. ¿Sí? Entonces, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%. Entre O1 y O2 hay 20%. Pero en relación a mi línea media, solo hay 10%. ¿Sí se entiende? Y entonces ustedes me podrán preguntar, ¿por qué algunos izquierdos son 3 y 4 y otros son 1 y 2? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Bueno, estamos hablando que son 20% y que otros son 10%. Entonces, FP1 de la línea media solo es 10%. Qué rápido pasa el tiempo cuando uno se divierte. Bueno, vamos a tratar de no tardarnos más. Entonces, este es 10% y este es 10%, por eso es 1 y 2. Porque antes de que se inventara esto, se hacía un sistema que era 10-10. Tiene más lógica, ¿no? 10%, 10%, 10%, 10% hacia todos lados. Pero se dieron cuenta que más es menos. Entonces, si ustedes agarran, como en su momento agarró algún neurocirujano, un cerebro y con un drill, con un taladro, le vas echando tinta china sobre los distintos puntos que corresponden al electroencefalograma, se dieron cuenta que los espacios correspondientes al sistema 10-20 correspondían a surcos, fisuras y estructuras anatómicas bien definidas. Por eso se quedó con el 10-20. Entonces, estos que son 10, que es 10%, son 1 y 2. 1 y 2, los occipitales también. Y estos que son 20% son 3 y 4. 3 y 4, 3 y 4. ¿Hasta ahí todo claro? Y la siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué estos son 7, 8, 5 y 6, no? Bueno, sucede que el lóbulo temporal es muy grande. Muy grande. ¿Ustedes han visto un cerebro visto desde arriba? Aunque sea en imagen, si no, googleenlo ahorita. El lóbulo temporal es muy grande. Entonces, si tú lo ves desde arriba, tú dices, bueno, el lóbulo temporal es todo esto. Entonces vamos a hacer 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos todavía son del lóbulo temporal. Decía mi maestro, el doctor Senties, neurofisiólogo, epileptólogo, que el F7 y el F8 son electrodos estúpidos porque tienen nombre de frontal, pero registran el temporal anterior. Entonces, para efectos prácticos es 3, 4, 5, 6 y luego los electrodos estúpidos adelante, 7 y 8. No se les pierde, ¿no? Y ustedes pueden hacer el ejercicio. O sea, pueden dibujar una cabecita del tamaño y forma que quieran y medir 20%, 20%, 20% y van a encontrar estos sitios. Y esto implica que no importa en qué parte del mundo estés, ni el tamaño de la cabeza de tu paciente, o sea, puede ser un neonatito así chiquitito, prematuro, con cabeza del tamaño de una naranja, o puede ser un adulto cabezón, o incluso alguien con hidrocefalia, así con una cabeza totototota, y de todos modos, los electrodos van a estar puestos en el mismo lugar. Por eso es importante, ¿sale? Y para nosotros es importante, o para mí es importante que ustedes sepan eso, porque estos son los sitios donde vamos a colocar los electrodos. Entonces necesito que sepan qué significa cuando yo digo C3 o F3 o 2, que sepan que si yo digo T4 es temporal derecho, que si yo digo T5 es temporal posterior izquierdo, o si yo digo F4 es frontal derecho, que les suene conocido y sepan de dónde sale, ¿sale? Ahora, existe una cosa que se llama montaje.
Montaje es la forma, es un arreglo de electrodos. Es la forma en que yo voy a interpretar la señal que viene de los electrodos que estoy captando. Pues un montaje es un arreglo de electrodos. Entonces, este es el montaje más común, más frecuente que van a encontrar en todos lados. No traigo chocolates, pero se lo quedo de ver al que me diga cuál es el error en la imagen. ¿No? No, de izquierda y derecho están bien. Exacto. Lo dijo su compañera. A ver, dilo. ¿Tú? ¿Quién lo dijo? Loc, exactamente. ¿Por qué? CZ, exacto. Ahí donde dice CZ, dice loc. Bueno, este es un error de la forma en que se hizo esta imagen, esta diapositiva, pero supongamos que aquí dice CZ. Ahora, este es el montaje más común, que es el longitudinal antero-posterior. ¿Sí? Entonces, en el canal 1, aquí arriba, FP1 es activo. ¿Sí? Y F7 es referencia. A ver si lo vemos acá. Entonces, así se ve el electro. O sea, cuando tú ves el electroencefalograma, lo que ves es esta imagen. Pues vamos a verlo. No, vamos acá. Entonces, si tú tienes FP1, F7 es el canal hasta allá arriba, ¿ya lo vieron? En el segundo canal es F7T3, donde F7, que era referencia, ahora es activo. Y ahora la referencia es T3. El siguiente canal es T3, T5, T5 o 1. El siguiente canal es FP1, F3, F3, C3, C3, P3, P3 o 1. Luego viene la línea media, FZ, CZ, CZ, PZ. Y luego vienen los derechos, FP2, F4, F4, S4, C4, P4, P4 o 2. Y finalmente la cadena temporal derecha, ¿no? FP2, F8, F8, FP2, F8, F8, T4, T4, T6, T6 o 2. ¿Sale? ¿Sí se va entendiendo? Es como si esta cabeza estuviera al revés, ¿no? Girada 90 grados. Donde arriba es izquierdo y abajo es derecho. ¿Sí? Y donde además vamos de adelante hacia atrás. Entonces tenemos esta cadena de electrodos, que es esta. Bueno, la primera que es esta, la segunda, línea media, y así así. ¿Sí? ¿Me voy dando a entender? Entonces, este es un arreglo de electrodos. Pero habrá quien los ponga los temporales acá. O sea, lo que tienen que ver es cómo está ese montaje. Pero este es más fácil de entender y es el que usa casi todo el mundo. Entonces, hay montaje, una derivación se refiere a un canal, ¿no? F7T3, por ejemplo. Entonces, el montaje son las distintas combinaciones de las derivaciones. Entonces, hay montajes bipolares y monopolares. El montaje que acabamos de ver, el longitudinal, es bipolar, porque cada uno de los canales va cambiando, ¿no? O sea, van cambiando las derivaciones, los activos van cambiando y las referencias también. En un montaje monopolar o referenciado, cada uno de los electrodos activos es activo, pero la referencia es la misma para todos. Entonces tú puedes hacer un montaje referenciado a CZ, por ejemplo, donde todos sean activos y la referencia de todos va a ser CZ. Y yo no sé por qué a la gente le gusta mucho ese montaje, a mí no me gusta. Yo prefiero cuando yo uso un montaje referenciado, yo prefiero uno en el que los activos son activos y la referencia es el promedio de todos los electrodos. El average, un montaje promediado. Pero cada quien puede poner el montaje que quiera, ¿no? O lo puedes referenciar a FZ o a FPZ. Eso ya va en el gusto de cada quien. Pero entender que en un montaje bipolar se va a ver como lo que acabamos de ver, y en un montaje referenciado todas las ondas apuntan hacia el mismo lugar. Entonces un montaje bipolar te sirve para localización y un montaje referenciado te sirve para medir amplitud.
Lo cual tiene sentido, porque si todos van para el mismo lado, pues ya nada más ves cuál es la más grande, ¿no? O más electronegativa. ¿Sí me voy dando a entender? Entonces les decía que este es el montaje más común, ¿no? El longitudinal, antero-posterior o de doble banana, ¿no? Y sí se entiende por qué es de doble banana, ¿no? O sea, parecen dos bananas, ¿no? Entonces ese es el más común. Doble banana. Pero también podemos tener un montaje transverso, donde los electrodos sean así, o los montajes referenciados que les hablaba, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, pues cuando hablamos de electroencefalograma, tenemos que hablar de varias cosas. Lo primero que se le estudia al electroencefalograma es el ritmo cerebral. ¿Se acuerdan que decíamos que esto lleva un ritmo, una secuencia? Pues cuando hablamos de ritmo, hablamos que hay distintos ritmos. Entonces, el ritmo normal en el adulto, en un adulto sano, despierto, con los ojos cerrados, relajado, en regiones posteriores, es el ritmo alfa. Y el ritmo alfa, más o menos, como verán, no se quebraron la cabeza, dijeron 10 Hz. 10 Hz, 2 para acá y 2 para acá, ¿no? Entonces, entre 8 y 12 Hz, el ritmo alfa. Si es más rápido, se llama beta. Si es más lento, se llama teta. Y si es todavía más lento y es más lento, menos de 4 Hz, se llama delta. ¿Sí? Entonces, de 0 punto lo que quieran a 3 es ritmo delta, de 4 a 7, punto 9 es teta, de 8 a 12 es alfa, y de 13 en adelante es beta. ¿Sale? Vamos a verlo. O sea, suena muy así como, oh, las ondas alfa. No, no es difícil. Vamos a verlo. Tenemos nuestro electro. Ya saben qué significa cada canal. Vamos a agarrar. ¿No tengo algo más cerquita? No, qué raro. Bueno, no importa. Vamos a verlo acá. Vamos a agarrar un pedazo. ¿Dónde se ve más grande? Si se fijan, se ve más grande aquí, acá, acá y acá. ¿Y esas derivaciones qué son? Fíjense, se ve más grande aquí, ¿no? P4 o 2. Se ve más grande acá. P6 o 2. Se ve más grande acá. P3 o 1. Y se ve más grande acá. P5 o 1. Conclusión, ¿dónde se ve más grande el ritmo cerebral? Regiones occipitales. ¿Ven? No es tan difícil. Vamos a usar esta misma imagen. Entonces tenemos aquí, miren, este se ve bonito. Para los chicos que lo están viendo en pantalla, si no alcanzan a ver, o no sé si se vea, no sé ni qué se vea, pero vamos a ver el canal CZPZ en el tercer segundo de la imagen. Y vamos a contar cuántas vueltas tiene esto. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿10 qué? 10 Hz. 10 ciclos sobre segundo. 10 veces que la señal subió y bajó. Y como tiene 10 Hz, eso se llama ritmo alfa. Y ya está. Entonces que usted diga, no, sí, los trenes de actividad alfa y las ondas alfa cerebrales y el ritmo alfa cerebral y trenes de actividad. Lo único que significa es que en un segundo dio 10 vueltecitas. Y entonces, sí, ritmo alfa de ¿cuántos Hz? De 9.5. Un ritmo alfa cerebral de 9.5 Hz. Interesante. No tiene mayor ciencia. Se escucha impresionante, pero no significa gran cosa. Pero si tú ya sabes que eso significa, si yo te digo que un paciente adulto despierto tiene un ritmo de 4 Hz, ¿tú qué pensarías? ¿Normal o anormal? Anormal. Entonces, Anormal. Anormal, exactamente. Entonces estamos hablando de una encefalopatía, ¿no? O sea, es un paciente al que el cerebro no le está funcionando bien, no trae toda la baraja. Entonces, si tú tienes de 8 a 12 Hz, dices, normal.
Ahora, fíjense cómo en regiones anteriores hay como muchos ritmos metidos. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O sea, en regiones anteriores tenemos ritmos beta, pero eso es normal. De hecho, siempre hay ritmos entremezclados, pero hay un ritmo que predomina, y el ritmo que predomina es el que llamamos frecuencia fundamental o actividad de base. Entonces es el ritmo alfa cerebral. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, ¿qué se le estudia al electro? El ritmo cerebral. Entonces, ¿qué se le estudia al ritmo cerebral? 5 cosas. Entonces, vamos a checar que el ritmo, lo primero que tenemos que saber es qué frecuencia tiene. Entonces, aquí dijimos que tiene una frecuencia de ¿cuánto? De 10 Hz. Normal, ¿no? Es un ritmo alfa de 10 Hz. Segunda cosa que se le estudia al electro, simetría. Simetría de voltaje. Simetría viene del griego metrón, medida. Medida, tamaño. Entonces, simetría quiere decir que si de este lado es de este tamaño, o sea, vamos a decir, no sé, esta debe ser como de 60 microvolts, 80 microvolts. Del otro lado, o sea, si este es P4O2 y tiene de 60 a 80 microvolts, no puede ser que de este lado tenga 10 microvolts. Eso sería anormal. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto de diferencia entre un lado y otro para decir que es anormal? 50%. Y durante todo el trazo, ¿no? Por lo menos 80% del electroencefalograma. Pero en términos generales, simétrico. ¿Es igual de un lado que del otro? ¿Es del mismo tamaño? Sí. Ah, bueno. Segunda cosa que se le estudia al electro. Tercera más bien, ¿no? Primero, frecuencia, tamaño. Luego, sincronía. Sincronía viene de cronos, tiempo. Entonces, si de este lado tengo un alfa de 10 Hz, no puede ser que del otro lado tenga un delta de 3 Hz o un teta de 4.5 Hz. Eso sería anormal, ¿correcto? ¿Y eso qué me indicaría? Si yo de un lado tengo alfa de 10 Hz así bonito como este, y del otro lado tengo un ritmo delta así lento que no se quita, ¿qué pensarían que está pasando ahí? Ah, me gustó escuchar varias respuestas, aunque ninguna era correcta. Pero todas tenían un razonamiento detrás y eso fue lo que me gustó. Vamos a hacer la pregunta más específica. No todo el hemisferio, una parte. Entonces vamos a suponer que en este pedacito muy concreto, C3, P3, P3O1, en vez de ritmo alfa, tengo una actividad lenta que así está durante todo el registro. ¿Qué puede ser ese pedazo de actividad lenta que no tiene alfa en ningún momento del registro? ¿Cómo? Sí, SP3 a O1 está muy lento, pues podrá indicar una falla de C3, P3, P3O1. No. Isquemia, eso puede ser, ¿eh? Podría tener un infarto ahí, pero no nada más isquemia. ¿Qué otra cosa podría tener? No, bueno, muerte tendría que ser todo el electro, ¿no? Pero vamos a suponer que un infarto a lo mejor. Isquemia, tumor, lesión, malformación, lesión estructural. ¿Se acuerdan que al principio decíamos que el electro servía para sospechar lesiones estructurales? Bueno, antes así se sospechaba, ¿no? Por eso es importante. Simetría. Entonces dijimos, ritmo, o sea, frecuencia, simetría, sincronía. ¿Sí se va entendiendo? Ahora, lo siguiente es, bueno, organización. Entonces, organización, si se fijan, es chiquito, chiquito, más grande, ¿no? Chiquito, chiquito, más grande. O sea, de adelante para atrás, entre más adelante, más chiquito, y entre más atrás, más grande. Eso se llama gradiente antero-posterior, y eso es lo normal. Entonces, si tenemos un electro que está igual de grande en todos lados, eso no es normal. No está bien organizado. Y si aparte está asincrónico y eso, bueno, pues probablemente sea una encefalopatía. ¿Sí me voy dando a entender?
Entonces, simetría, bueno, ritmo, frecuencia, simetría, sincronía, organización y reactividad a maniobras, que sería lo último. Y reactividad a maniobras se refiere a que si yo le pido al paciente que abra los ojos, el ritmo alfa se bloquea. O que si yo le paso una luz, un estímulo fótico, puede ser que esa frecuencia se alinee a la frecuencia a la que yo le voy pasando el estímulo, o en el peor de los casos que convulsione, ¿no? O que haya descargas paroxísticas. ¿Sí me voy dando a entender? Entonces, ¿qué se le estudia al electro? Ritmo, simetría, sincronía, organización, reactividad a maniobras. ¿Sí? Eso es lo que se le estudia al ritmo cerebral. Y al electroencefalograma se le estudia el ritmo cerebral y o, si la tiene, la actividad anormal. Pues vamos a ver qué puede ser esa actividad anormal. Ahí está. Entonces, los grafoelementos anormales, si son cortitos, si son rápidos, de corta duración, se llaman puntas, de 30 a 70 milisegundos. Si son más rápidas, de 70 a 300, se llaman ondas agudas. Si son de más de 300, de 200, perdón, se llaman ondas lentas. Y puede haber combinaciones, ¿no? Complejos punta onda, polipunta onda aguda, onda lenta, ¿sí? Y ya está. Ahora, ¿de dónde salen estos grafoelementos anormales? ¿Se acuerdan que hablábamos de la sincronización, ¿no? De las neuronas. Entonces, imagínense que el cerebro es la Cámara de Diputados. Las neuronas son los diputados. Entonces, hay mucha gente ahí adentro, se están comunicando todos entre sí, hay gente entrando, hay gente saliendo, hay gente mandando mensajes de un lado a otro, hay gente mandando mensajes hacia afuera, hay gente recibiendo mensajes desde afuera. O sea, hay una organización. Uno habla, la mayoría escucha, algunos no tanto, pero cierta organización. Pero ¿qué pasa si de repente todos los de la bancada del PRD empiezan a gritar? Es una descarga anormal, ¿no? Cuando nosotros decimos la definición de epilepsia o de descarga epileptiforme, una descarga epileptiforme es una descarga hipersincrónica, todos al mismo tiempo, descarga hipersincrónica, patológica, anormal, de un grupo de neuronas, todos al mismo tiempo. ¿Quiénes? Los del PRD. O todos al mismo tiempo. ¿Quién es el temporal izquierdo? Por decir, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver. O sea, la sincronía o la hipersincronía. Esa es una descarga epiléptica. Entonces, cuando ustedes hablan de epilepsia, hablan de la manifestación clínica de las descargas hipersincrónicas, anormales, patológicas, de grupos neuronales, bla, 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 bla. Ahora, ¿qué pasa cuando los del PRD empiezan a gritar y luego los de Morena se prenden? No, pues ustedes empiezan a gritar, pero los del PRI no sé qué. Y empiezan a gritar todos, se empiezan a parar, están aventando las sillas. ¿Eso cómo se llama? Si estuviéramos hablando del cerebro, obviamente. Una crisis generalizada. O sea, una descarga focal, todos los del PRD, una crisis generalizada, todos estamos hablando al mismo tiempo. ¿Sí me voy dando a entender? Digo, estos son conceptos más de epilepsia que de electro, pero bueno, si dijimos que la mayor utilidad del electro es epilepsia, hay que saberlo, dime. Sí, yo de hecho también me tengo que ir. ¿Ya son 3:30? Nos faltan 8. Bueno. Entonces, ahí vemos un paroxismo generalizado, lo que decíamos, ¿no? Todos al mismo tiempo. Así se ve. Mucha actividad, gran amplitud, ¿sí? Pero si se fijan, a pesar de ser gran amplitud, se ve como una especie de mosaico extraño. O sea, son todas al mismo tiempo, pero al mismo tiempo. O sea, sí hay sincronía, hipersincronía. Entonces, el electro en realidad, o sea, sí, pero no todo es lo que parece, ¿no? O sea, como que la gente, cuando Hans Berger hizo esto, se imaginó como que iba a ver ahí los pensamientos de las personas, y no es cierto. El electro, como diría López-Gatell, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve. Pero sirve para muchas cosas. Entonces, sirve para epilepsia. ¿Para qué más sirve el electroencefalograma? Antes de irnos, vamos. Lesiones estructurales sí, pero no es su mayor utilidad. ¿Qué más? Muerte cerebral.
Cardiovasculares no, pero para eso tenemos tomografías. ¿Allá? Sí, pero eso lo podemos ver más adelante. O sea, sí, pero con ciertos asegúnes. Muerte cerebral, sí también, pero no es el estudio de elección para muerte cerebral, ni la muerte cerebral es un diagnóstico de electroencefalograma. O sea, la de muerte cerebral es un diagnóstico clínico y el electro es nada más para efectos legales, documental. Pero ni siquiera es el mejor estudio para muerte cerebral. ¿Cuál es el mejor estudio para muerte cerebral? La angiografía cerebral. Qué mal que no traigo chocolates. Esa respuesta es para mi chocolate. De verdad. La angiografía cerebral. Ese es el gold standard. Porque la angiografía cerebral no depende de si trae medicamentos, de si trae hipotermia, de que el técnico no lo esté haciendo bien. La angiografía cerebral, o trae sangre, o trae agua en el tinaco, o no trae. ¿Algún otro uso para el electro? Para efectos de sueño, sí. De hecho, forma parte de la polisomnografía. Y si quieren, un día hablamos de sueño, que es fascinante también. Y nos ayuda a estadificar en qué etapa de sueño estamos. También. Pero vamos, rápido. Ustedes tienen un paciente, ustedes están en la especialidad que ustedes quieran, ¿no? Ginecología, traumatología, cirugía, los que quieran ser quirúrgicos. Y los que no quieran ser quirúrgicos, vamos a hablar medicina interna, lo que sea. A cualquiera de ustedes, piensen en su paciente ideal. Ese paciente ideal se les enfermó de COVID. Sí, ya lo intubaron, se puso mal. Ya lo intubaron. Sí, claro, lo tuvieron que... O sea, siempre para intubar a un paciente le tienes que poner sedación y le metes el tubo. Porque no hay quien aguante un tubo en la tráquea, ¿no? Bueno, sí, lo hay, tristemente. No, hay historias terribles de ahorita que hubo COVID, ¿eh? Pero bueno. Tráquea, muchachos, tráquea. Regresamos y lo voy a decir nuevamente. No hay quien aguante un tubo en la tráquea. Ya, esófago ya es otra cosa, pero tampoco llega tanto. Pero bueno, tenemos a nuestro paciente grave, muy grave. Lo planchamos, lo intubamos. Pasaron días, pasó días intubado. Mejoró la neumonía. Ya recuperó, ya no trae infección. Vamos a extubarlo. Le quitamos la sedación y el paciente no despierta. ¿Qué onda? O sea, tú le pusiste sedación, un coma inducido, le quitaste la sedación y ahora que el paciente debería despertar, no despierta. ¿Por qué no despierta? Hipoxia, esa es primera opción. Que en realidad no es la hipoxia. Vamos a decir encefalopatía hipóxica, ¿no? Se dañó el cerebro. Esa es una posibilidad. ¿Otra posibilidad? Pues solo que se te haya caído de la cama y se haya pegado muy fuerte. Estamos hablando del paciente que intubamos, el de COVID. Otra posibilidad, que tuviera enfermedad renal, entonces tiene insuficiencia renal y no ha terminado de metabolizar la sedación, todavía trae efecto de sedación. Otra posibilidad. Entonces, una posibilidad es que esté dormido, otra posibilidad que el cerebro le esté funcionando de menos. ¿Y cuál sería la otra? Si no está funcionando de menos. No, muerto no. Dijimos que muerte cerebral es un diagnóstico clínico. Si no está funcionando de menos, funciona de más. ¿Y eso cómo sería? Lo tienen aquí enfrente. Sí, paroxístico, epilepsia, exacto. Entonces, hay muchos tipos de crisis. Crisis motoras, crisis sensitivas, crisis gelásticas, la que ustedes usan. Hay crisis de ausencia. El paciente se queda así. Entonces, ¿tú cómo sabes que ese paciente que está así, que no despierta, no está convulsionando el cerebro? Entonces, lo que sea, tú le haces un electroencefalograma. Entonces, si está haciendo un estatus epiléptico no convulsivo, lo vas a ver. Si está encefalópata, lo vas a ver. Es más, no solo lo vas a ver, las encefalopatías se clasifican electrográficamente. O sea, el electroencefalograma es el gold standard, sobre todo si hablamos, por ejemplo, de pediatría, el gold standard para epilepsia y el gold standard para encefalopatía. Entonces vamos a hablar que el electro sirve para epilepsia, sí,
Pero para alteraciones o déficit neurológico o alteraciones en el estado de alerta, cuya causa no conocemos. Porque si estás en urgencias, te llega un paciente desmayado, les tomas un Destrostix y te salen 30, no le vas a hacer un electro. Lo peor es que yo daba esta clase, decía esta frase tal cual como la acabo de decir, y un día me llegaba una solicitud de electro para un paciente que llevó urgencias con un Destrostix de 30. Bueno, entonces, y la otra sería anestesia, y el electro te ayuda a ver qué grado de anestesia tiene tu paciente. ¿Sí? Entonces, idealmente a todos les gustaría a los anestesiólogos tener control electroencefalográfico. Para todo eso sirve el electro. Entonces, interictal son descargas epilépticas cuando el paciente no está convulsionando. Cuando está convulsionando se llama ictal. ¿Sale? Ahí está. Y ahí empieza la crisis. Es una crisis bilateral o generalizada. Y esto es una descarga aquí. Focal, exactamente. ¿En dónde está? A ver, no se alcanza a ver, pero digamos que está aquí, ¿no? Entre este electrodo. T6 dice aquí, T6, T6. Entonces, T4, T6, T6 O2, ¿qué tienen en común? T6. Entonces, ¿dónde está la descarga? T6. Temporal posterior derecho. Entonces, focal, generalizado. También podemos tener algunos patrones ya más específicos. Estas son ondas trifásicas que se ven en algunas encefalopatías. Son muy características de la enfermedad por priones, ¿no? La enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, de las vacas locas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una asimetría cerebral, ¿no? Un EBC hemorrágico izquierdo. Y si pueden ver cómo arriba se ve más chiquito, más lentón que abajo, ¿no? Izquierdo, derecho. ¿Sí? Bueno, ya no vamos a ver el monitoreo transquirúrgico. Muerte cerebral. Si se fijan, muerte cerebral no es una línea plana. ¿Qué se ve aquí? ¿Qué es esto? El corazón, latido cardíaco. Recuerdan que dijimos que la señal del corazón era muy grande. Entonces la señal del corazón ahí está, pero el cerebro ya no tiene señal porque ya está muerto. Entonces, así se ve un trazo de muerte cerebral. Por cierto, muerte cerebral, rapidísimo. Ausencia de estado de alerta, o sea, Glasgow de 3, ausencia de esfuerzo respiratorio y ausencia de reflejos de tallo. Un día vemos exploración de nervios craneales, porque siempre que llegan al hospital llegan un poquito lentos en esa parte. Sedación, aquí lo que tendríamos que hablar es que la cantidad de sedación, etcétera, pero con que sepan que sirve para eso, me doy por bien servido. Y esto, o sea, lo que ustedes tienen que saber de un estudio es para qué sirve, cuándo pedirlo y qué voy a hacer con esa información. Entonces, regresando a nuestro paciente de COVID intubado, no despierta. Entonces, si tiene sedación, o sea, si es efecto de sedación, me espero a que se le pase o le hago una diálisis, por ejemplo, ¿no? Sacar eso de ahí. Si es un estatus epiléptico, vamos a cortar el estatus. ¿Con qué se quita un estatus epiléptico? No lo han visto. Bueno, pero regresemos al ejemplo de la Cámara de Diputados. Están todos los diputados, ya están prendiéndole fuego allá a San Lázaro. Tú eres el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué necesitas? ¿Que todos qué? Se callen, se calmen. Entonces, ¿tú cómo vas a callar, a calmar a todas las neuronas? Con sedación, exactamente. Entonces, ¿cómo se corta un estatus epiléptico? Con sedación. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes a la mano? Benzodiazepina. Entonces, le pasas un diazepam, clonazepam, lo que tengas a la mano. Entonces, si ustedes tienen eso en mente, es más fácil que cuando les toque recordarlo, lo recuerden, que si yo les digo a recitar de memoria el tratamiento de elección de primera elección para estatus epiléptico son benzodiazepinas. Ah, pues sí, pero no sé por qué. ¿Sale? Entonces, ¿qué voy a hacer con la información? O sea, pido el estudio porque mis posibilidades diagnósticas son esta. Si sale esto, voy a hacer esto. Si sale esto, voy a hacer esto. Si sale esto, voy a hacer esto. No se piden los estudios a ver qué sale. Sí, eso es importante. Por eso es importante que nos den la información a la hora de pedir los estudios. Y una última, rapidísimo, antes de irnos. En los niños, así como van adquiriendo hitos del desarrollo, o sea, sostén cefálico, sedestación, gateo, marcha, control de esfínteres, así cuando los niños van creciendo, su electroencefalograma va cambiando. Entonces, no es lo mismo el electro de un prematurito de 36 semanas que el de 38 semanas, que el de 40, que el de 2 meses, que el de 5, que el de 1 año. Entonces, si tú tienes un paciente
bebé, por ejemplo, de un mes, y su electroencefalograma está inmaduro con relación a su edad, y le tomas otro electroencefalograma a los 2 meses y sigue inmaduro, o sea, electroseriado, con datos de inmadurez, tú a esa edad, a sus 2 meses de edad, tú puedes predecir que ese bebé va a tener retardo en el neurodesarrollo y actuar en consecuencia. Entonces le das terapia de neurohabilitación. Entonces el electro también te sirve en pediátricos para valorar la maduración cerebral. Y por supuesto para detectar algunas patologías específicas, como encefalopatías epilépticas de la infancia. O sea, síndrome de West, Lennox-Gastaut, Tajara, Janssen, todos esos, ¿no? Que ya espero que vean en algún punto del semestre. Y para cosas psiquiátricas, sí. Otro día hablamos del cuantitativo, que es el mapeo cerebral. Yo creo que eso lo vamos a tener que ver en línea, porque realmente su calendario es medio difícil. Yo les había dicho a sus compañeras jefas de grupo que podemos tener otra sesión en línea para terminar de ver lo que quieran revisar sobre el electroencefalograma, para que podamos ver el cuantitativo, que es el mapeo cerebral, que yo de hecho sí hago mapeo cerebral, no nada más hablo de eso, y para que también veamos, si quieren, sé que lo van a ver después, pero si quieren, ver neuroconducción, electromiografía, potenciales evocados, que finalmente es mi área de expertise y es a lo que me dedico. Yo creería que sería útil para ustedes. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, les agradezco mucho. Gracias, doctor.